Antes de empezar a presentar el libro, quiero empezar con agradecimiento. Ciertamente a Dios y a la Virgen, a quien le debo la vida, el sacerdocio, todo. Porque este libro queremos transformar muchas cosas que vemos que no nos gustan en este mundo, en esta sociedad. Queremos transformar a otros y no podemos, o no es tan fácil como creemos. En cambio, sí podemos hacer una gran transformación y es transformarnos a nosotros mismos. Eso es lo más fácil y lo más difícil del mundo. Fácil porque no hay que ir muy lejos, está frente al espejo. Difícil porque quizás no sabemos ni siquiera cómo hacerlo. O no estamos motivados, no vemos un porqué, no tenemos herramientas. Y entonces esa transformación que se da en la persona, que no es algo instantáneo, se da precisamente por los hábitos. Uno es lo que son sus hábitos. Y eso implica todo en la vida. Estudios muestran que 40 y 50% de lo que hacemos cada día son hábitos, para bien o para mal. Y entonces la transformación no se puede dar de golpe, sino de a poco. ¿Cómo se come un elefante? ¿Se lo escucharon alguna vez? De a poco. De a un bocado por vez. Entonces esa transformación que quisiéramos hacerla de golpe se da progresivamente, lentamente, pero con un trabajo pensado, con un trabajo estructurado, un trabajo guiado. Y eso es lo que hicieron los grandes transformadores de la historia. Y en eso destaco particularmente y como principales transformadores de la historia a los santos. Muchas veces lo deja de lado como hasta un prejuicio quizás antirreligioso de que el santo sí es importante para el que estudia historia de la iglesia o para el que se estudia la historia de los santos nada más. Yo digo, los santos tuvieron un impacto más grande que varios otros pensadores y actores de la historia. Nos admiramos ante un Rockefeller porque fue el primero en hacer un gran monopolio como Standard Oil y llegó a ser el hombre más rico del mundo. Ese es un modelo. O nos admiramos quizás ante Alejandro Magno, que a 33 años llega a conquistar 4.000 kilómetros hacia el oeste, toda tierra donde pisaba, ganando todas las batallas, gran estratega. Un Julio César también, gran estratega político, gran estratega militar, cosas que logró él, ni siquiera la superó un Napoleón después. Y son gente que admiramos, pero ¿son un héroe o son verdaderamente un transformador de la historia en el sentido de dejar una huella tras la cual caminar? Creo que no. O en parte sí, en parte no. En cambio, los santos han tenido un impacto mucho más grande y mucho mejor en la historia. Y en eso, por ejemplo, pienso en un San Benito. ¿Qué hacía en medio del caos que le tocaba vivir? Porque a nosotros tampoco la tenemos tan fácil, ¿no? Pero en el caos en el que estaba, que podemos pensar en los bárbaros atacando por el norte y destruyendo su ciudad, Roma. Luego los belisarios y los bizantinos atacando por el sur, destruyendo Roma. Volviendo a atacar los bárbaros por el norte, destruyendo Roma. ¿Qué hace en medio de todo ese caos de algo que no podía ni siquiera él transformar? Sí podía hacer una cosa, transformarse a sí mismo. Eso que llamamos conversión, cambiar toda esa estructura interior que él tiene, de la que vamos a hablar ahora unos minutos. Y entonces él, transformándose a sí mismo, pudo transformar Europa, que era el centro del mundo, era prácticamente el mundo en ese momento. Un San Benito. Un San Francisco se encuentra también con una sociedad y una Europa mundana, una iglesia mundana también, tanto que el Señor mismo le dice, reconstruye mi iglesia. Él lo entiende al principio y piensa que es simplemente armar una capillita de San Damiano que estaba rota, y sin embargo ve que le pedía algo mucho más grande. Pero ¿qué hace antes de lanzarse a esa reconstrucción de toda la iglesia, que era el alma del mundo? Era el alma de Europa, era la cristiandad. Se transforma a sí mismo. La transformación empieza por él mismo. También por identificarse con Cristo, cambiar la forma de ser, de pensar, de vivir. Y esa transformación hace que después un San Francisco tenga un impacto no solamente en ese momento en Europa, sino en todo el mundo y para la posteridad y para la eternidad. Y luego una Santa Catalina de Siena, momentos de una gran depresión, la peste negra, cisma de Occidente, momento histórico terrible para la gente, para la iglesia, y en medio de toda esa oscuridad brilla esta santa también. ¿Cómo? Transformándose a sí misma también. Logra incluso crear hábitos en medio de la ocupación enorme que tenía. Era la menor de 20 hijos, o sea que estaría... Y para que sacarle esas ideas locas que tenía en la cabeza de consagrarse a Dios, su mamá echa a la señora que trabajaba en la casa y le pone todo el trabajo a ella. Entonces, imagínense si nos cuesta a veces
lavar la ropa o hacer hábitos así pequeños en la casa, hacerlo eso para 20 personas, ¿no? En una casa. Y entonces ella encuentra y logra hacer el hábito de la oración en medio de ese caos y ordena así su vida. Y entonces ese impacto de la transformación interior va a tener un impacto enorme en muchísima gente que la llamaba Mama Catalina, Mama Caterina. Muere a los 30 años, muy joven, alrededor de los 30, y ya había tenido un impacto enorme en Europa, en la iglesia, en el Papa mismo, lo hizo que se pase de Aviñón a Roma. La lista es larga, pongo un ejemplo más solamente, que San Ignacio de Loyola. Momentos en que Europa se parte en dos, el occidente partido en dos, era como el mundo quebrado en dos por el protestantismo, y un San Ignacio de Loyola, ante todo eso, no se pone a hacer grandes planes de cambio de cómo tendría que renovarse la iglesia o la sociedad o lo que sea. Simplemente se reforma a sí mismo, cambia sus propios hábitos, cambia su forma de pensar, de sentir. Quiere que de ahora en más pensar y sentir como Cristo. Y entonces esa transformación interior va a tener un impacto en varios otros jóvenes que lo conocen, que son sus amigos, y así va a impactar en el ambiente primero que los rodea y va a tener un impacto no solamente en la Europa de ese momento, sino en todo el mundo que es misionado gracias a esa transformación de una persona y ese impacto que tiene hasta el día de hoy todavía. Ese es el impacto de esos que se transformaron y transformaron sus hábitos. No era un plan que tenían ellos, obviamente es un plan de Dios, pero es también el plan que Dios tiene para nosotros. Tiene una misión hermosa para cada uno de nosotros en la vida. Es una misión que hay que ir descubriendo, pero hay que ir cooperando. Y esa es la parte que sí podemos hacer, esa transformación de los hábitos. Cuando me planteé escribir el libro, una de las preguntas que hay que hacerse es: ¿para qué lo hago? ¿Para quién lo escribo? Porque la verdad que es un trabajo bastante más grande de lo que pensaba. Entonces, si uno va a hacer una cosa así, tiene que estar bastante motivado para seguir adelante, ¿no? Y entonces, ¿cuál era esa motivación? Dos tipos de público. Y eso no podía decidirme porque decían, los que enseñan cómo escribir un libro, dice, tiene que elegir su nicho, su público. No puede tener varios tipos. Yo no pude, tenía dos. Y lo sigo teniendo, tengo dos tipos de personas a que creo que les puede ayudar y quisiera que les ayude mucho este tipo de libro. Por un lado, gente que compra libros de hábitos y de autoayuda en general. Estuve viniendo mientras escribía el libro y después también pasé por todas las librerías Gonville, creo. Me faltan algunas por ahí de otros estados. Y siempre iba mirando los 10 libros más vendidos. Y entonces siempre miraba y siempre el libro más vendido, y yo diría 4 de los 7 más vendidos, eran sobre hábitos y autoayuda. Y era una constante, iban variando el título, subía, bajaba uno, lo que sea, pero era algo constante. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha gente que quiere una vida mejor y va a invertir su tiempo en leer un libro, en poner en práctica consejos que diga allí, quiere superarse, quiere en el fondo la felicidad y está dispuesta a algún sacrificio para hacerlo, a disciplina y sobre todo a cambiar su vida. Es capaz de transformarse y de transformar sus hábitos. Entonces es gente que está sedienta de felicidad, porque eso en el fondo es lo que está buscando, aun sea consciente o no lo sea. Algunos sí compran el libro que dice cómo ser feliz. Bueno, obviamente estoy buscando la felicidad. En otro libro quizás no lo digan, pero esa es la búsqueda verdadera, la felicidad. Eso es lo que buscamos en cada acción que hacemos. Todos estamos obrando y buscando la felicidad en cada momento. Cada elección de la vida va dirigida a la felicidad. Estemos dirigiéndonos mal o creamos que la felicidad es una cosa o la otra. Siempre estamos dirigidos a eso. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? Yo pensaba esto. ¿Qué leen en esos libros? Bueno, leámoslos. Ya que vamos a evangelizar esta cultura, estudiemos esta cultura. Entonces ahí me puse a leer muchos de estos libros, algunos directamente libros, resúmenes o podcasts sobre los libros, y así escuché bastante el contenido. Muchos se repiten, sí. No pasa nada, si la receta es buena, no hay problema en repetirla, ¿no? Y entonces veía una constante, muchos avisos que son muy buenos y sobre los que quiero volver y detallar algunos, pero sin embargo había un gran vacío, el vacío de Dios. El alma que busca a la felicidad, busca muchas recetas, está dispuesta a cosas, pero nadie le ha ofrecido la verdadera felicidad, que es Dios. Entonces uno podría pensar, bueno, pero se tratan de libros que estamos hablando de cómo mejorar la salud o la forma de pensar o la dieta que necesito o varios ámbitos, o cómo ganar mejor en mi trabajo, cómo vender más. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Dios tiene que ver todo con eso, porque solamente Dios es mi felicidad. Entonces
la respuesta última, la dirección última a la que vamos es Dios. Entonces era la intención de este libro ayudar a ese público que sin saberlo busca a Dios a darle la versión completa, a darle la totalidad de lo que de verdad están buscando, a darle Dios. Y admito acá una cosa también, que me encontré con algunos de estos libros que trataban de llenar ese vacío espiritual con lo que podríamos llamar una pseudo espiritualidad. Esto, por ahí quizá a alguno no le guste mucho, pero bueno, hay que decir la verdad. Entonces, para llenar ese vacío ofrecían alguna especie de estas pseudo religiones orientales psicológicas. Digo esto porque son pseudo, porque ni siquiera eran religiones de verdad, sino que son cosas tipo, para citar una, enneagrama. Enneagrama fue inventado por dos psicólogos de Estados Unidos que lo disfrazaron de religión oriental. El enneagrama lamentablemente despedazó muchas familias y órdenes religiosas. Entonces, algo que está mal direccionado no solamente puede ser inútil e ineficaz, sino dañino. Entonces había que darles de alguna forma la verdad. Hay que mostrarles al verdadero Dios tal cual es y no separarlo de ese ámbito de la vida. Pero tenemos otro tipo de público también al que también quería llegar. Creo que son la mayoría de los que están acá. Me incluyo, son los que tratamos pero no llegamos, ¿sí? Por no saber cómo hacerlo, por no estar suficientemente o correctamente motivados, por tener también alguna resistencia interior que hace que no persevere y no saber cómo manejarme ante eso. Entonces digo, tenemos mucho que aprender también de estos libros de autoayuda y de estos tips que podemos aplicar también a nuestra felicidad, que es alcanzar a Dios. Pero es una totalidad, el hombre es alma y cuerpo. Entonces la felicidad también tiene su elemento humano muy importante, que a veces quizá uno podría descuidar, pensar, bueno, es solamente lo espiritual lo que me va a dar la felicidad. Entonces ese podría ser un error de pasarse al otro lado, o de procurar solamente con un aspecto de la vida espiritual la felicidad. Y sin embargo el hombre es un todo, necesita de ese todo. Dios lo creó alma y cuerpo, y ciertamente Dios es su felicidad, pero también conlleva muchas otras cosas, que incluye relaciones humanas, incluye también la salud física, incluye el alimentar el intelecto, y me refiero ahí a la lectura, que también es un hábito muy importante, y muchos otros aspectos que también están a veces descuidados o desmotivados. Entonces quería tomar también de esas recetas que uno va aprendiendo de todos estos libros, algunos de estos elementos que nos pueden ser muy útiles para aplicar también en nuestra vida. En el primer borrador sí había citas largas, notas al pie, varias cosas, y le pueden agradecer a Alan que me hizo sacar todas esas cosas. Me dijo una frase que fue mágica para la primera corrección: padre, el libro es aburrido. Entonces me ayudó mucho esa frase, porque verdaderamente lo era. Le salvó de un libro enorme, larguísimo, y ahora a algo que es más parecido a una receta de cocina. El que compra un libro de cocina no quiere saber la historia de la cocina, sino cómo cocinar esta cosa que va a hacer ahí adelante y que le salga rico, ¿no? Entonces de eso se trata, de poder brindar algo un poquito más práctico, más que llegue a la gente. Es un libro breve, y eso creo que es bueno. No lo creía al principio, pero terminé creyéndolo. Uno de los discursos más impactantes de la historia fue de una sola frase. Era el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial, que estaba dirigido para desmoralizar a los ingleses que se rindieran de una vez, con los famosos B1 y B2 que tiraban a Alemania. Rompieron todo el sur de Londres y gran parte, y en ese momento de mucha falta de ánimo ya ante eso, Winston Churchill dirige un discurso brevísimo. Llega al podio, así como estoy ahora acá sentado, estaría parado, y simplemente dice lo siguiente: nosotros nunca, 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 nunca nos rendiremos. Y ya. Oblación, aplauso, y después salieron motivados con eso a volver a la lucha. Lo que necesitamos a veces quizás es no algo tan largo donde uno pueda perderse, sino algo que me haga dar los pasos prácticos. Y esa parte sí nos falta a veces como creyente, como católico, como gente que busca a Dios, sí nos falta la parte práctica y eficaz. Dice el Señor en el Evangelio que aprendamos de los hijos, dice, las tinieblas, que, por decirlo acá en palabras mexicanas, le echan muchas más ganas
a las cosas de la tierra, del mundo, que los hijos de la luz a las cosas de Dios. Y eso es cierto en la vida espiritual, eso es cierto en el apostolado. Entonces a veces nos falta alguna eficacia que es nuestra parte, que es la colaboración humana. Entonces de ahí yo creo que se pueden aprender muchas cosas para hacer los hábitos que están fallando en nuestra vida, para hacerlos más fáciles, estables y deleitables. Características de un hábito. Un hábito lo definimos como una cualidad permanente, así lo define Santo Tomás. Lo va a dividir en varias cosas, no me quiero meter en esa división, pero pueden ser simplemente disposiciones del cuerpo. Pero sobre todo nos dirigimos a los hábitos morales, o sea, las cosas que uno hace por la repetición de un acto. O dicho con una frase de Tiamer Tot, se inspira en Heráclito, que me parece que hace cortita la frase, pero Tiamer Tot hace un poquito más larga, me gustó mucho, esto lo habrán visto en alguna parte, también es bastante conocida. La frase es: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás tu carácter. Siembra tu carácter y cosecharás tu destino. O sea, serás lo que piensas. Pero eso de pensar lleva al obrar y se hace hábito. Me transforma en quién soy, en lo que soy. Mi forma de pensar y mi forma de obrar. Eso es finalmente lo que soy. Por eso también un libro así intenta cambiar la forma de pensar. Porque entre los hábitos tenemos hábitos de acción, ciertamente, son los que más conocemos. Pero también hay hábitos intelectuales, que lo podemos decir en palabras más fáciles, mi forma de pensar. Hábitos intelectuales quizás son erróneos. Entonces tenemos forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, la horribilización es una, o podríamos decir el pesimismo. Entonces, todo está mal, pero al menos está mejor que mañana. Bueno, son formas muy erradas de interpretar la realidad. Forma de ver todo negro, todo oscuro, y son boicots que nos hacemos nosotros mismos, y por eso no podemos progresar en nuestros hábitos, por eso no podemos transformar para bien nuestra vida, porque nos parece imposible. Entonces, parte de este cambiar de los hábitos no es solamente todo lo mecánico que podríamos hablar, sino también transformar la forma de pensar. Ese transformar la forma de pensar va a tener como un punto central también el modelo. El modelo es eso que quiero ser, que puede ser consciente o inconsciente. En mis épocas, ya puedo hablar así, teníamos pósters en las habitaciones. No sé si todo el mundo los tenía. Yo jugaba rugby y solamente encontré de fútbol americano. Así tenía mi póster de fútbol americano de uno golpeándose con toda, y eso quería hacer, ¿sí? Y así eso también nos va modelando. Hoy en día, obviamente, ya el póster capaz que no existe, o algunos sí. Pero tenemos las redes sociales, y eso es un bombardeo de pósters y de modelos continuo, hasta el punto de llegar a ser el tiempo que pasa un joven mexicano por día, 8 horas viendo redes sociales. Eso es un horario de trabajo, un horario laboral, 8 horas, y entonces eso ciertamente va moldeando nuestra forma de pensar y el modelo de lo que queremos ser. Quizás no podríamos ni siquiera identificar una de las 10.000 fotos que vimos hoy o videos, pero ya le dieron forma a mi mente, ya me impusieron un modelo. Entonces voy a dirigir mis hábitos hacia ese modelo. Y entonces, obviamente, eso causa muchos problemas también, ¿no? El compararme con modelos imposibles, pues son imágenes photoshopeadas que causan un montón de depresión, causan ansiedad, y son problemas de estos falsos modelos y falsos hábitos mentales están causando en la juventud de una forma enorme, pero no solamente. Los adultos también ya han caído en la misma, o sea que estamos todos con ese problemita del celular, que es un pésimo hábito. No todo hábito es bueno, hay hábitos malos que hay que desarraigar y que llamamos vicios, hábitos buenos que hay que plantar, que llamamos virtudes. Esos hábitos porque van a ir regulando también la forma de relacionarme con los demás. El hábito, y esto sí puse un poquito algún estudio para entender algo de la teoría también, el hábito tiene una base neuronal, o sea, una base corporal, una base, digamos, en nuestro cerebro. El hábito va haciendo lo que se llama un camino neuronal. Me pareció muy interesante meterme a estudiar un poquito de eso también, por ver que ya se va haciendo una sinapsis, o sea, se va haciendo como un recorrido en el cerebro, que si lo pondríamos como un circuito eléctrico de luces, uno aprende tal botón, entonces va a tal otra neurona y otra, y se van prendiendo un camino que yo al principio me costó crear, pero después ya se hace automático. Es más, a veces ni siquiera me di cuenta cuando apareció este hábito en mí. Simplemente yo
Es la forma en que yo hago, me justifico. Es la forma en que me criaron. Es el ambiente en el que estuve. Y eso me fue dando modelando mi cerebro, mi forma de pensar. Pero nosotros no somos, y acá hay un problema mecanicista también a veces en el pensar en los hábitos, que muchos de estos libros sí lo toman así, al ignorar lo espiritual. No somos un robot que se maneja simplemente por estímulos eléctricos cerebrales, por sinapsis de las neuronas. No somos algo prácticamente que habría que programar desde una computadora o una cosa así. Somos mente sobre todo, somos espíritu y cuerpo. El cerebro sí es lo corporal, del hábito también incluso, pero es la mente lo que va a dirigir. Sería como, si quieren poner ejemplo computadora, el hardware es todo lo cerebral. Nosotros no somos entonces lo cerebral solamente, y el software sería, la programación sería sería la parte de la mente, de nuestra alma en los hábitos. Entonces, en el fondo sí son, el sujeto de los hábitos es el alma. Entonces, eso es lo que va modelando y lo que yo sí puedo influenciar de una forma u otra. Pero voy a tener que usar trucos, cosas que hacen más fáciles a veces nuestros hábitos. Y acaban algunos tips ya de una vez, ¿sí? De qué cosas sí podemos llegar a hacer. Pongo varios ejemplos ahí. La verdad que estos ejemplos, algunos sí los saqué de un lado o del otro, pero muchos son cosas que he tenido la gracia de Dios de tener la experiencia de hablar con mucha gente. Una de las cosas que hacemos en Miles Christi es dirección espiritual, y sobre todo en los ejercicios espirituales, que son estos retiros de fin de semana que hablamos. Hice los cálculos. La verdad que no lo hice para ponerlo en el libro, sino era una vez que en uno de estos retiros aconsejaba a uno hacer una lista de cosas por las que agradecía a Dios, ¿no? Y una de las cosas que agradecía a Dios es el haber podido predicar estos retiros que hacemos en Miles Christi. Entonces pude hacer todo numéricamente, me puse a hacer, ¿no? Un poquito medio demasiada matemática, pero calculé que fueron más de 5,000 personas las que nos tocó ir hablando uno a uno con esas personas, y poder entonces escuchar muchos ejemplos, ¿sí? En qué funciona y qué no funciona estas cosas. Traté de poner algunos de esos ejemplos. Allí no tiene nombre de nadie, no se asusten, no están ninguno retratado ahí. Como me dijo hace poco un joven, que una vez que estaba poniendo muchos ejemplos, me dice: padre, si quiere puede usarme como ejemplo. Le digo: no te preocupes, no va a haber nombre de nadie, ¿no? Bueno, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Entonces, cosas que pueden ayudar a ser más prácticas, que yo sí haga algo. Puedo poner algún ejemplo sencillo. Quiero leer, pero termino no leyendo. No es que termine no leyendo como si fuese algo involuntario que me maneja desde atrás, sino que no he podido crear el hábito de lectura. Bueno, ¿cómo se hace? Hay tips. Uno es simplemente poner el libro sobre mi cama. Llego a la noche, tengo que sacar ese libro incómodo para poder dormir y ya lo tengo en mis manos. Y ya es un paso. Usar como marcadores, no esos largos de acá, sino banderitas. Son cosas que también le he ido probando, ¿no? Entonces, la banderita hace que yo pueda dejar el sticker en donde sea, en cualquier lado. Entonces, desde ahí empiezo a... No tengo que releer las páginas, que es un gran freno para la lectura. Tener que releer la página anterior o cosas así. Leer cuando tengo tiempo, no pensar que tengo que tener un tiempo ideal para hacerlo, sino simplemente cualquier ocasión es buena para poder leer. Leer rápido, ese es otro tip también. Algunas de estas cosas las puse y algunas cosas no. Cuando uno maneja, si va a 20 kilómetros por hora, va mirando a todos lados, distraído, mirando el teléfono, porque no tiene por qué concentrarse a esa velocidad. Bueno, ahí tenemos los accidentes que hay, ¿no? En cambio, si uno va manejando 90 kilómetros por hora, tiene los ojos pegados en la ruta y no los separa porque sabe que se estrella el momento que se distrae. Lo mismo pasa con leer. Si le doy un poco de velocidad, tengo que poner el 100% de mi atención en lo que estoy leyendo. Y entonces eso entra más rápido. Y si encima puedo después explicárselo a otra persona o contarle lo que leí también, eso fija mucho más. Son detalles, pero esos detalles son los que fijan hábitos en mí. Pongamos uno más de la oración. Hicimos una tarjetita que le repartió mucho, algunos ya capaz que la recibió, que tiene la oración de la mañana y de la noche. Entonces, ¿qué tiene de práctico eso? Que yo voy a el buró, así se dice acá en México, que ya lo aprendió. Para nosotros buró es un estudio de abogado, cualquier otra cosa, nada que ver. Entonces, uno toma la tarjetita así, lee la oración, la deja. A la mañana se despierta, toma la oración, la lee, la deja. Eso es que facilitar y automatizar un hábito. Es el mismo sistema que usa Netflix. Uno está viendo un episodio de una serie y si no reacciona, salta al próximo episodio. Entonces, la reacción tiene que ser para frenarse. Bueno,
hagamos así también nuestros hábitos. Odio salir a correr. Bueno, deje todas las cosas que necesita para correr en la silla al lado de la cama, así para despertarse al día siguiente, tiene todo eso enfrente y simplemente tendrá que vencerse durante 2 minutos que le lleve a cambiarse y poder salir a la calle. Esas cosas son sencillas, pero van haciendo más fácil todo. Odio comer comida sana. ¿Cómo hago ese hábito? Bueno, si yo abro el refri y lo primero que me encuentro es fruta cortada, tapándose los oídos, bien. Sí. Si me encuentro con esa fruta cortada, bueno, puede ser que tenga un 60% de llegar a comérmelas, ¿sí? En cambio, si me encuentro con algo así lleno de calorías, bien sabroso, adiós frutas. Entonces, tengo que hacer las cosas sencillas a mi alcance para lograr esos objetivos que me pongo. Tener una lista de cosas, el orden es un factor importantísimo en los hábitos. El que no nació con la cabeza ordenada, capaz que somos muchos, no sé, algunos que sí tuvieron esa gracia y ese regalo de Dios que nacieron con la cabeza ordenada, los que no, tenemos que usarlo, necesitamos eso. Hay muchos tips, tener la lista de las cosas que tengo que hacer, manejar los pendientes, manejar órdenes de prioridades. Son varios hábitos que tengo que ir transformando para ser eficiente en mi trabajo, en las cosas que hago, en mi trabajo, en donde trabaje, en mi apostolado, en lo que estoy haciendo. Tengo que usar de todos esos elementos de motivación, de orden. Hay un círculo que se da que es, podríamos decirle, inspiración, motivación, acción. Ese círculo, como todo círculo, puede comenzar en cualquier lado. Un círculo no tiene un principio y un fin. Entonces, a veces quizás no estoy inspirado para hacer algo. O quizá lo que me falta es motivación. ¿Qué hacer entonces? Obrar. La inspiración y la motivación vendrán después. Cualquier círculo se empieza por cualquier lado. Entonces el hábito tiene un poder también de sacarme adelante en el día gris. De sacarme adelante de una depresión, de una falta de motivación, de una falta de sentido en la vida. Si tengo ya bien programado lo que tengo que hacer, voy a seguir caminando. Luego vendrá la motivación. Eso es entonces lo que queríamos darle como una herramienta a mucha gente que ha venido a nuestros ejercicios espirituales y ha salido muy motivada. Publico también ahí un estudio que se ha hecho recientemente de gente que hacía ejercicios espirituales y se medía las endorfinas y dopamina que iba produciendo y entonces la felicidad que eso generaba y la paz con la que salían del retiro. Está muy linda la medición. Nuestra medición era simplemente la cara de felicidad con la que salen el domingo a la noche después de haber hecho el retiro. Y es muy lindo ver eso, entusiasma mucho, nosotros sacerdotes nos motiva mucho. Pero queríamos darles también estas herramientas para hacer buenos propósitos que duran. Por ejemplo, uno de los estudios que pongo ahí también se hizo entre tres grupos de personas. Los 3 escucharon una charla como la que estoy dando ahora, por ejemplo, motivacional, sobre, en ese caso, como la importancia de hacer ejercicio físico durante la semana. Primer grupo se lo dejó solamente con esa motivación. Segundo grupo se le agrega la motivación de darle un libro para que siga leyendo sobre la importancia de ejercicio físico durante la semana. Y el primer grupo tuvo como resultado un éxito de 32%. Segundo grupo, 38%. Ok, algo mejor. Tercer grupo, aparte de los 2 motivadores, se les hizo armar un plan escrito, concreto, donde diga voy a hacer ejercicio físico en tal lugar, parque tal, a tal hora, 7 de la tarde, tales y tales días, y tales ejercicios. Entonces algo bien concreto, un hábito verdaderamente medible, que es una característica buena también del hábito. Éxito 90%. Por eso creo que vale la pena en el leer el libro pasar a esos desafíos que vamos poniendo en cada uno de los capítulos, que es, por un lado, sí, hacer un elenco de los hábitos que debo cambiar, de cómo hacerlo, o sea, planear esas cosas, pero después lanzarse a ese desafío. Por eso, podría decir muchas cosas más y sí, voy a dejar un lugarcito para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o no se entendió nada de lo que dije, pueden hacer cualquier pregunta, con mucho gusto las contesto. Es más, es un poquito más divertido que lo que dije recién, siempre son las preguntas. Es como que tienen que pasar el purgatorio primero de la charla para poder después seguir lo de las preguntas. Pero sí quiero terminar, antes de llegar a las preguntas, con un reto.
que aprendí ya que en México se dice reto, porque para nosotros eso quiere decir un regaño. No quiero hacer ningún regaño, quiero hacer un reto, un desafío. ¿De qué se trata? De que hayan leído o no el libro, sumarse, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, vamos a hacer algo bien concreto, porque esa es la idea de los hábitos. Un grupo de WhatsApp y vamos a hacer un reto de 40 días, empezando el 6 de julio. ¿Y de qué se trata? Voy a poner 4 áreas principales, ustedes pueden agregar la que quieran. Son 40 días, o sea, 4 etapas de 10 días, donde van a tomar un pasito que quieren dar, un hábito que quieren crear en estas 4 áreas. Y voy a poner ejemplos de cada una. Una, ejercicio físico. La otra, dieta o alimentación. Tercera, virtudes que queremos adquirir. Y cuarta, nuestra vida de oración, o sea, nuestra relación con Dios. ¿Qué ejemplos podemos poner de esos? Entonces, cada uno va a poder moldear su propio programa, su propio reto, su propio desafío escrito. Cada uno lo va a tener, para que tenga el libro, lo puede escribir al final, puede escribirlo, es un libro para escribirlo, ¿sí? Marcarlo, subrayar, hacer circulito, todo ese tipo de cosas. Entonces al final está el reto escrito, lo pueden tomar de ahí, pero si no lo pueden escribir en cualquier cuaderno, hoja de papel, donde tengan, escrito. Tiene que ser escrito para que funcione. Y entonces, ¿qué serían esos ejemplos? Bueno, pueden tomar algo muy sencillo, por ejemplo, ejercicio físico. No hago absolutamente nada. Bueno, primera etapa, voy a caminar 1 kilómetro por día. O medio kilómetro, lo que quieran. Usted pone el número. O correr cierta cantidad. O hacer quizás algún ejercicio físico que tenga una aplicación para hacerlo y todo. Y ya la bajé y la aprendí una vez para ver cómo funcionaba y nunca más la toqué. Bueno, ahora le van a poner un tiempo a eso, un número. Algo que van a hacer cada día. Entonces, ese va a ser el desafío de la primera etapa. Segunda etapa, podrán ir creciendo, aumentar, la cantidad de kilómetros o metros que caminen, o corran, o el tiempo que pasen, sea en un gimnasio o en ciertos ejercicios que les gusten o deportes. Área dieta también. Pueden ser de cosas muy sencillas, como decir, la primera etapa no voy a comer chocolates ni alcohol y ya, ¿no? O otra etapa podría ser, me voy a privar de harinas, o otra de azúcares, o no voy a comer a deshoras, o cosas así, donde tengo esta etapa y este desafío y lo voy a hacer. Tercera área, virtudes. Se me ocurre una muy sencilla, que es la caridad, que es una que nos cuesta tanto. Una caridad que pueden ser actos concretos de servicio, que los pondré allí, hacer cierta cosa que en la casa no me gusta, o simplemente actitudes hacia los demás, sonreír a tales y tales, o siempre tener una actitud así o asá, o preguntar a los demás cómo les fue, o detalles así, o puede ser cualquier otra virtud que quieran trabajar más, que les esté costando más en este momento. Pensar si es humildad, pureza, paciencia, perseverancia, lo que sea. Tomar alguna de esas y tomar de a bocaditos el elefante. No nos podemos tragar el elefante el primer día, y eso es lo que nos desanima, pero podemos ir creciendo un 1%. Ese es un tip también muy lindo, de no puedo hacerlo todo hoy, pero hoy sí puedo hacer un 1% mejor de lo que estaba ayer. Y en eso me voy a aplicar, no en algo gigante, sino en un 1%, algo muy chiquitito. El hábito es algo muy chiquitito, que hay que ir celebrando y alegrándose cuando hice ese poquitito chiquitito. Cuarta área, la oración. Quizá no resonada. Bueno, voy a empezar por hacer una oración a la noche. Quizás segunda etapa sería aumentar por una oración a la mañana también. Quizá la tercera etapa pueda animarme a más cosas, el rosario, o adoración, o misa en la semana, o confesión más frecuente, cosas que sí puedo ir haciendo para ir mejorando. Entonces cada uno simplemente, cuando entra en el grupo de WhatsApp, esto es gratis, son simplemente para ayudarlos, ¿no? Para poder aprender a cocinar con el libro de recetas de cocina. O sea, para que puedan salir con hábitos reales, para que esto de verdad les sirva y no quede simplemente en, habría que hacer algo, ¿no? Porque esa es la gran receta del fracaso. Y no quiero que fracasen, quiero que puedan dar esos pasos y que después de estos 40 días, que no son una cuaresma, no se asusten, son simplemente 40 días, que es lo que uno necesita para poder crear un mínimo, para poder crear algo habitual, para que después de estos 40 días, estos hábitos que ustedes han ido creando, que antes les parecía imposible, que quizás cuando lo escribían les pareciera un sueño, una quimera, ya sean parte de ustedes al finalizar este tiempo. Bueno, ahora sí ya me parece que estamos listos para los tacos. Tengo que firmar algo, me parece, antes. Sí, sabía. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por venir, de verdad. Muy agradecido.